Parashá Hayé Sará, que se traduciría como y vivió Sara. Está en el libro de Berechit, en el capítulo 23, verso 1 al capítulo 25, verso 18. Y aquí comenzamos a ver algo interesante, y es que el Eterno no busca obtener para sí simplemente un individuo como Abraham, sino que él busca obtener un vaso corporativo. O sea, así como en Adán éramos uno, en Adán éramos células de Adán, en Abraham somos células también, que componemos un cuerpo. En Yeshua, como nosotros, como la esposa de Mashiach, también somos células que componemos ese cuerpo, el cual está siendo formado y preparado para ser ese cuerpo cuya cabeza es el Mashiach. Entonces, eh, los descendientes de Abraham, que somos todos nosotros descendientes de Abraham, no por la línea de la arena del mar, sino por la línea de las estrellas de los cielos. Recuerden que el Eterno le dio una promesa a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Pero a Isaac, que lo vemos más adelante, a Isaac la promesa fue que únicamente la descendencia de Isaac sería como las estrellas de los cielos. O sea, habla acerca de la tipología del Mashiach. Y vemos entonces que cada uno de nosotros como descendientes de Abraham, que formamos su congregación, su Keilah, su Edad, somos vasos que debemos cumplir su propósito. Entonces encontramos aquí en la historia de Abraham, abarca muchas experiencias que él tuvo, y es un ejemplo de que así como Abraham, todos nosotros vamos a pasar por experiencias eh, de formación. Así como él tuvo que pasar por muchas experiencias, todos debemos pasar también por esas experiencias. Y el Eterno quebrantó a Abraham, y vemos que el proceso que vivió Abraham es un proceso muy parecido a nosotros. Pero también encontramos que está Abraham, está Isaac y está Jacob que se convertiría en Israel. Entonces vamos a ver cómo Abraham cumple un propósito, que Abraham es como la cabeza, Isaac es como digamos que Abraham es como el espíritu, la tipología de como el espíritu, Isaac es como la del alma, y Jacob es como la parte del cuerpo. Recuerden que la palabra dice que están irreprensibles vuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Y esto tiene relación con nosotros, ¿sí? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo tiene que haber una corrección. Entonces acá vemos en esta porción cómo Abraham es quebrantado por el Eterno, y cómo fue disciplinado, y cómo todos nosotros que somos el pueblo descendientes de Abraham tenemos que también pasar por ese mismo proceso. Cada uno de nosotros como creyentes debemos pasar por las experiencias que tuvo Abraham, o sea, todo este proceso. Si no llenamos este requisito, no vamos a poder satisfacer el corazón del Eterno y no vamos a alcanzar su propósito. Recuerden que el propósito principal del Eterno es buscar una esposa para su hijo. Y su esposa, dice que su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Cuando Yeshua vino, él habló, e inclusive Yohanan el inversor habló sobre el novio y la novia. O sea, ellos tenían claro el asunto de a qué se refería este tema. Entonces, el Eterno decía que seamos esos vasos que cumplan su plan, su propósito. Él desea que participemos de su obra de restauración. Por eso, si miramos con detenimiento, las experiencias de Abraham fueron espectaculares. Las experiencias que él vivió nos enseñan mucho a nosotros. Las experiencias que él vivió las podemos entender y las podemos vivir, como el Eterno tiene que llevar a una persona a un estado como el que tuvo Abraham de 99 años, para poder decir que ya no tenía ninguna fuerza, y ahí sí poder
ser padre de multitudes, ser padre de una nación grande, de una promesa que el Eterno daría. De la misma manera pasa con nosotros, el Eterno tiene que quitarnos toda la fuerza. Hemos hablado muchas veces que debemos llegar al nivel de entender que no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. Mientras tengamos fuerza, estamos siendo obstáculos para que el Eterno pueda hacer su obra en nosotros. Entonces, la disciplina que recibió Abraham fue de un valor incalculable para todos nosotros. Si vemos al comienzo, Abraham era una persona común y corriente, pero venía con un propósito y el Eterno lo sacaría en el tiempo propicio de donde él vivía, de Ur de Kasdim, y lo llevaría a pasar por muchas experiencias en todo este trayecto, hasta la edad en que falleció, en que murió, que eran 137 años. Pero así como él era una persona común, el Eterno lo hizo pasar por estas experiencias hasta que un día llegó a ser una persona radiante, ¿sí? A ser una persona que cumplía el propósito, una persona que ya no vivía en la carne, sino vivía en el Espíritu, el Padre de la fe, el amigo del Eterno. Y surge una pregunta, ¿por qué todavía nosotros que hemos estado escudriñando la palabra, que hemos estado orando, todavía nos falta mucho para llegar a esa estatura? ¿Por qué tanto tiempo? Si Abraham es la medida en la cual debemos llegar nosotros, ¿cómo podemos alcanzar esa norma, esa medida? ¿Cómo podemos permitir que el Eterno logre en nosotros lo que logró en Abraham? Y ¿podrá el Eterno obtenerlo en nosotros? Y entonces, esas son preguntas que son interesantes, que son interrogantes que tenemos por delante para analizar. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esos vasos propicios para que el Eterno pueda llenarnos de Él? Que ese es el propósito. Por eso la limpieza del vaso. El vaso estaba contaminado, impuro, inmundo. Dice la palabra que nos sacó del lodo cenagoso de la perdición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y encontramos que la Torah nos dice que el Eterno no solo es llamado el Elohim de Abraham, sino también el Elohim de Isaac. Y más adelante encontramos que también se llama el Elohim de Jacob, de Israel. Entonces encontramos que Abraham, digamos que él está completo en sí mismo, pero en cuanto a su constitución. Pero en cuanto a la obra que el Eterno está haciendo, no lo está. ¿Por qué? Porque Abraham necesita también de Isaac, necesita a Jacob para poder llegar a la perfección. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos pasar por el proceso de Abraham, por el proceso de Isaac y por el proceso de Jacob. Por eso estamos mirando qué fue lo que aconteció con Abraham y vamos a mirar qué aconteció con Isaac y qué aconteció con Jacob. Es lo que sucede, vuelvo y repito, lo que sucede, o sea, la manera interpretativa, la manera como pienso que es, o sea, como yo interpreto la palabra, como siento que es de parte del Espíritu la interpretación, porque no soy yo el que lo hago, sino el Espíritu del Señor el que lo da. Y es entender que nuestro espíritu, alma y cuerpo tienen que pasar por ese proceso. Y vamos a ver, así como Abraham vivió un proceso, Isaac vivió otro proceso y Jacob vivió otro proceso. Y son los tres, tienen cosas que son parecidas, pero también cosas que son completamente distintas. Por eso, para poder llegar a la perfección, es importante este principio en la Torah que es Abraham. Recuerden que Abraham es así como Adán es el alma viviente, el que fue creado, Abraham es el que fue llamado, la simiente llamada. Adán es la simiente creada, Abraham es la simiente llamada y escogida. Entonces, para que el Eterno obtenga
de nosotros lo que necesita o lo que Él quiere, es su propósito. Necesitamos conocerle al Eterno como nuestro Padre. Y necesitamos ser librados de las obras de la carne como lo fue Abraham. Ahora también necesitamos conocer a Elohim como el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces, si mira, uno tiene que conocer al Eterno, al Elohim de Isaac y al Elohim de Jacob antes de poder obtener lo que obtuvo Abraham. O sea, el propósito del Eterno dependía completamente de Abraham, eh, pero todo lo que complementa a Abraham está en Isaac. Y vemos cómo todo lo que recibe Isaac venía de Abraham. ¿Sí? Ya le había sido a Abraham, lo recibe Isaac. Y Isaac no fue más allá de Abraham, o sea, y Jacob tampoco, o sea, fueron personas que llegaron a un, como digamos, como a un nivel. Abraham está arriba, y Isaac está en la mitad y Jacob está en la parte de abajo. Todos llegaron a un límite, pero no pasaron ese límite hacia arriba. Sí, digamos que el cuerpo no llegó a ser alma, sino a ser uno con el alma, y el alma llegó a ser uno con el espíritu, mas no llegó a ser espíritu. Ese es el proceso que vivimos cada uno de nosotros, y por eso el Eterno nos está llevando a esa perfección. Por eso necesitamos vivir estas experiencias, la experiencia de Abraham, al igual que la experiencia de Isaac y la experiencia de Jacob. Por eso vemos que el Eterno es el Elohim personal, el Elohim, dice, yo soy el Elohim de Abraham, yo soy el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. No dijo yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, porque es un proceso distinto. El Elohim de Abraham es el que trabaja o procesa en nuestro espíritu. El Elohim de Isaac es el que trabaja en nuestra alma, y el Elohim de Jacob es el que trabaja en nuestro cuerpo, en la parte carnal. Entonces cuando el Eterno habla de que Él es el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, es cuando surge la nación de Israel. Aquí lo encontramos en el libro de Shemuel, en el capítulo 3. Entonces una vez que se llega a este punto, vemos entonces que el Eterno ha obtenido lo que era su propósito. Un vaso corporativo, un vaso en el cual todos nosotros somos esos vasos que estamos siendo llenados, estamos siendo limpiados primero que todo, y estamos siendo llenados de lo que realmente, para lo que realmente fue hecho, fuimos hechos, para contener todo lo que es del Espíritu, para contener todo lo que es de divinidad. Por eso vamos a ahora examinar el significado del Elohim de Isaac. Ya vimos el significado del Elohim de Abraham, ahora vamos a ver el significado del Elohim de Jacob.